Las dramáticas cifras sobre la deforestación en la Amazonía se explican no solo por la incapacidad del Estado para controlar el territorio, sino por la habilidad de estos terratenientes a la sombra para expandir sus feudos, camuflar sus fortunas, legalizar las tierras que acaparan e imponer el miedo si les toca. Así lo constató el equipo periodístico de Noticias Caracol que recorrió el Guaviare. Para nadie es un secreto que los grupos al margen de la ley pues tienen ciertas influencias en esas zonas, que son las que impiden que nuestros compañeros, nuestros técnicos puedan llegar a atender estas dificultades y estas grandes áreas de deforestación en nuestro territorio. Quien habla es Luis Orlando Castro, director regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico. De las 5,5 millones de hectáreas que tiene Guaviare, a él y a su equipo les corresponde vigilar 3,5 millones de hectáreas. Las demás son responsabilidad de parques nacionales, pero no hay personal suficiente para encarar semejante desafío. La corporación SEA en esta seccional Guaviare tiene alrededor de 12 contratistas y 3 funcionarios de planta, lo que nos hace un poco difícil esta accionar debido a las casi 266.000 hectáreas que le corresponde a cada profesional atender. También el presupuesto gubernamental es escaso, escasísimo, apenas 11.000 millones de pesos al año. Y si lo vamos a dividir por el número de hectáreas que tenemos como jurisdicción, nos da aproximadamente esa cifra, entre 70 y 80 mil pesos por hectárea año, es lo que tenemos que vigilar y controlar. ¿Puede el Estado salvaguardar nuestra selva con presupuestos tan insignificantes? La corporación ni siquiera tiene recursos para hacer sobrevuelos en las áreas más críticas. Y como si ya no fuera tanto, están las amenazas y las muertes. En febrero de 2015, a la salida de su oficina en San José del Guaviare, sicarios asesinaron a mansalva Ricardo Molina, encargado del monitoreo de la minería ilegal del ente de control en la región. Aquí proteger la selva muchas veces se paga con la vida. El departamento del Guaviare es muy extenso. Cuando se firman los tratados de paz y la guerrilla abandona estos territorios, personas con dinero de dudosa reputación llegan al sector, acaparan grandes extensiones de tierras y proceden a deforestar vorazmente, con 2 intenciones: una, ganadería extensiva, y otra, la siembra de cultivos ilícitos. Lo dice el gobernador Heider Palacio, quien sostiene que las mafias del acaparamiento de tierras se mueven a la sombra por ese vasto territorio y que es entre diciembre y febrero cuando más se deforesta. No solo se tumba el bosque en esos meses, también se le mete candela. El fuego aligera la carga de la motosierra y las cenizas dejan el terreno listo para poner las cercas. Los territorios donde se ha deforestado grandes extensiones de tierra son entre Calamar a Barranquillita, donde una sola finca pudo haber tumbado más de 15.000 hectáreas. Con una gravedad, el mandatario aseguró que durante los últimos años los campesinos cocaleros erradicaron más de 20.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el departamento, pero que el gobierno nacional les incumplió. El campesino le cumplió el programa de erradicación voluntaria al PENIS, pero desafortunadamente a esas más de 6.000 familias el gobierno no le cumplió con un pago de 19 millones de pesos para establecer un proyecto productivo de largo plazo. Hoy esos campesinos han tenido que volver a sembrar en diferentes partes del departamento, parques como el Chiribiquete y Parque Nucar. La Fiscalía también hace sus propias cuentas. En total hay 45 fiscales destacados para rastrear a estas mafias, 12 de los cuales se concentran en la Amazonía. Por distintos crímenes ambientales, tan solo en esta región hay 377 expedientes abiertos. En lo que ha corrido de este semestre hemos hecho 31 operaciones que nos han implicado capturas de más de 214 personas. En este semestre se ha duplicado la actividad que hemos ejercido en la zona en comparación con los años 2018, 2019 y 2020. El lío es que, a pesar de la gravedad de estas conductas, muchas veces los jueces dejan en libertad a los procesados. Hace pocos días, por ejemplo, los integrantes de una organización señalada de deforestar 1.700 hectáreas de bosque dentro del Parque La Macarena no fueron enviados a la cárcel porque el juez no los consideró un peligro para la sociedad. Los acusados ocuparon ese territorio, lo potrerizaron y metieron más de 2.000 cabezas de ganado.
nosotros observamos que en general, a todos los colombianos nos falta conciencia, valor de lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, de lo que depende nuestra vida. Por último, el ministro de Ambiente, Carlos Correa Escaf, advierte que, más que la ganadería extensiva, en su mayoría son los músculos financieros de la minería ilegal y el narcotráfico los responsables de la estrepitosa pérdida de bosque en Colombia. Tan solo en 2020 fueron arrasadas 171.000 hectáreas. A contracorriente de números tan escandalosos como estos y de la orfandad territorial del Estado en la Amazonía, el gobierno insiste en sus objetivos. Una de las metas es llegar al año 2030 a cero deforestación. Y al año 2022, que es el Plan Nacional de Desarrollo, un 30% de reducción de deforestación. Lograr eso, a la luz de las estadísticas y sobre todo de la tosuda realidad de regiones tan abandonadas como el Guaviare, parece una quimera. El ministro Correa, sin embargo, dice que no, que dicho propósito es posible, que la institucionalidad cada vez se articula más en esa Colombia profunda, que la fuerza pública y su operación Artemisa ha impedido un holocausto peor en nuestras selvas y que hoy existe una nueva ley para perseguir, apresar y condenar a estos acaparadores que siguen pasando de agache. Que en apenas 4 meses sacamos una ley muy importante que creo que va a trascender, que es la ley de delitos ambientales, y que ya hoy incluye la deforestación como un delito, que va entre los 5 y 15 años. De todas maneras, dice que el presupuesto ambiental de $1 billón al año que tiene todo el sector ambiental sigue siendo demasiado poco para lo que toca. Esa es nuestra gran lucha hoy. Más allá de esos propósitos gubernamentales, esa lucha contra la deforestación la vamos perdiendo hoy, ¿y de qué manera? Ojalá no sea demasiado tarde ya para ponernos serios en esta cruzada por detener el calentamiento global y salvaguardar el agua que, por algo, hoy se cotiza en bolsa. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Mientras los parques naturales pierden área por cuenta de la ganadería criminal, el ICA se encarga de que estas vacas, así como las que crecen en esta tierra legal, estén vacunadas. El año pasado vacunaron 58.000 en zonas protegidas y un año después lo reportó a Parques Naturales. Los parques nacionales naturales están siendo gravemente afectados por altas cantidades de cabezas de ganado que están creciendo en zonas de reserva. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA le envió este informe sobre el incremento significativo de ganadería al interior de los parques nacionales naturales Tinigua, Picacho y La Macarena al Ministerio de Ambiente, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía con el fin de tomar medidas frente a esa práctica ilícita. En el marco de sus competencias relacionadas con la generación de políticas, direccionamiento o control en materia ambiental, se adelanten las averiguaciones, indagaciones o actuaciones a que haya lugar, dada la importancia que representa la protección y conservación de esta región del país. Según este informe del ICA, el aumento de la ganadería se evidencia en por lo menos 15 veredas localizadas al interior de los parques nacionales naturales. Se identificaron 542 predios y o ganaderos y 58.151 animales vacunados durante el segundo ciclo del 2020 en los municipios. Parques Nacionales señaló que en las 3 reservas naturales la deforestación aumentó en 11.494 hectáreas entre 2019 y 2020, pues solo en un año en La Macarena 5.585 hectáreas fueron destruidas y al igual que otras 5.785 en Tinigua y 124 más en Picacho. La actividad ganadera constituye un factor de deforestación por la transformación y praderización de las coberturas naturales. Adicionalmente, la deforestación crece para la apropiación de baldíos, despojo de tierras y cultivos ilícitos, entre otras actividades que llevan varios años en la mira de las autoridades, pero que se siguen manteniendo. Un equipo periodístico de Noticias Caracol constató la tragedia ambiental que devora velozmente los bosques del Guaviare y de la Amazonía. Tras la firma de la paz, mafias de deforestadores y acaparadores de tierra están talando a discreción. ¿Qué está ocurriendo? Hablamos con expertos, campesinos y autoridades. Noticias Caracol investiga.
Ya es un lugar común hablar sobre la deforestación en la Amazonía. Desde hace años la denuncian los ambientalistas, la documentan los investigadores, la lamentan las autoridades, la reconocen los ganaderos y la registra la prensa. Y sin embargo, la selva cada vez es más escasa. Es lo que suele pasar con los lugares comunes. A nadie le interesan, se vuelven paisaje. Hoy casi nadie mira lo que ocurre con la selva colombiana. Quienes hemos podido ver esto a través de los años, encontramos lo mismo. O sea, la incapacidad de parte del Estado de asumir el territorio. Si una vez se firmaron los acuerdos de paz, si uno ve las cifras de deforestación se dispararon. Lo dice mortificado Emilio Rodríguez, biólogo e investigador de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Su desazón aumentaría poco después, desde el aire, durante un sobrevuelo de casi 1000 kilómetros y 5 horas, al que lo acompañamos para constatar la devastación más salvaje entre la Sierra de la Macarena, la Reserva Natural Nucac y la Serranía del Chiribiquete, ubicadas entre el Meta y el Guaviare. La selva se está quedando calva. Porque deforestar no es una actividad que requiere mucho dinero. Llegar a estas zonas, construir una vía, traer maquinaria, contratar personal y hacer tumbas incluso de más de 100 hectáreas, que es lo que se ha podido ver, no son acciones que hace un colono, son acciones que hacen personas con muchos recursos que tienen como estrategia venir, deforestar, principalmente traer ganadería y empezar a generar recursos económicos de esa manera. Aunque se ven grandes parches de cultivos ilícitos de palma o eucalipto en los bordes del imponente río Ariari o del mítico río Guayavero, la constante del recorrido es otra: vacas y más vacas en extensos potreros perfectamente pulidos como mesas de billar en medio del bosque. La geometría de la infamia, se diría. No puede ser que los parques nacionales y las reservas forestales se estén transformando en hatos ganaderos, donde sobre los que no hay mayor seguimiento. Incluso creo que hasta hace poco se paró la propia vacunación que hacía el ICA. Entraba a los parques nacionales a hacer vacuna contra la aftosa y tenía registros como si fuera cualquier otro predio de vacuna de aftosa en parques nacionales. Es la comedia del absurdo. Nadie puede entrar a los parques nacionales para garantizar su conservación, pero eso sí, el Instituto Colombiano Agropecuario ha llegado a vacunar al ganado que pusieron a pastar allí los deforestadores a la sombra. Emilio lo dice mejor: hay estado para vacunar vacas, pero no para evitar la tala de la selva. Pero si desde el aire estas imágenes laceran la vista, recorrer esa necrópolis de árboles en el terreno literalmente arrebata el aliento, mucho más cuando se sabe que talar una hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados, cuesta apenas 600.000 pesos. Las ruinas del bosque que se fue parecen gritarnos a su manera, entre maleza seca y tallos mustios, que se nos acaba el tiempo. Durante una semana, un equipo periodístico de Noticias Caracol hizo una travesía por el Guaviare, una de las regiones más afectadas por este fenómeno criminal en el último lustro. Las postales que encontramos en San José del Guaviare, El Retorno y Calamar son desoladoras. Desde que se firmó el proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC, se han deforestado en Colombia 745.000 hectáreas de selva. Tan solo en los 6 departamentos que conforman la Amazonía, es decir, en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés, se han perdido 489.000 hectáreas de bosque, y en el Guaviare, donde nos encontramos en este momento, 123.000 hectáreas. Este cementerio de árboles es una constancia muy cruda de la depredación ambiental en Colombia. Para que se hagan una idea, 745.000 hectáreas de selva talada equivalen a todo el territorio de Caldas. Piense usted que de tajo, ese departamento, antes de repleto de árboles, de fauna y sobre todo de agua, ya no existe. De ese tamaño es esta hecatombe ambiental en el país del Sagrado Corazón. Ya el agua empieza a cotizarse en bolsa, algo está pasando. Y mira la que tienes aquí, mírala. Cristalina, natural. Eso es lo que vamos a perder.
Las sentencias de José Félix Montoya, coordinador del programa de control a la deforestación de la Amazonía de USAID, una agencia del gobierno norteamericano, a orillas del río Itilla, que bordea el Chiribiquete, patrimonio de la humanidad. Montoya reflexiona sobre las bonanzas que han arrasado la selva desde hace un siglo. Esta riqueza natural pasó por un exterminio indígena a través del caucho. Luego vino las pieles, que acabaron con muchos felinos. Luego vino la marimba, después la coca, ahora la ganadería. Cuando se sobreponen los intereses económicos sobre la vida humana, lo que nos queda es un asunto muy complicado de poder mantener la existencia en el pulmón del mundo. Tras el acuerdo de paz con las FARC, otras mafias se desbocaron por el control del Guaviare. Además de las disidencias de Gentil Duarte, a la región llegaron nuevos ricos que compraron veredas enteras y ordenaron talar a discreción. Ya no tumbaban 5 o 10 hectáreas, como los colonos que llegaron a raspar coca en tiempos de Carlos Leder, amo y señor de esta región hace 40 años, sino 100, 200, 300 y hasta 1000 hectáreas. Entonces esto no es un tema solo ambiental, este es un tema de lavado de activos, es un tema de no pago de impuestos, este es un tema de otra estructura criminal. Ya esta discusión pasa de los temas ambientales a los temas de seguridad nacional. Y de seguridad mundial. El gobierno de Estados Unidos, en alianza con autoridades colombianas, está encima de los criminales que están acabando la Amazonía. El monitoreo de USAID llega a los escritorios del poder en Washington. La plata, como llega, se va. Y dinero se puede hacer de muchas maneras y de forma legal, pero no ya agotando las condiciones de las selvas y tumbando la montaña que nos queda. La explosión del ganado en Guaviare es inocultable. Hace 5 años había 280.000 vacas, hoy hay 540.000 y el cálculo estimado es que por cada vaca se necesita 1 hectárea de tierra. ¿Coinciden estos números con la deforestación? María Elena Bogotá, secretaria técnica de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible del Guaviare, tiene su propia teoría. No solo la ganadería es el problema aquí que se relaciona con la deforestación, ¿sí? Vienen otros problemas detrás de la ganadería. Está el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos ilegales. Esos recursos hay que empezar a moverlos. ¿Cómo lo haces? Comprando tierras. Para Bogotá son el narcotráfico y sus testaferros agazapados los motores del acaparamiento de tierras en la trasescena. Se sabe que a través de la ganadería es una de las maneras en las cuales se puede generar esos lavados de dinero, como se dice, para poder precisamente formalizar esos recursos que vienen ilegalmente. Y encuentro que Aldemar Gavilán Reina, representante del Comité de Ganaderos del Guaviare, coincide con esas preocupaciones. Reitera que hay unos foráneos muy ricos que están depredando la selva a su antojo y que urge pasar a una ganadería intensiva que permita tener al menos 3 vacas por hectárea. Estamos acabando con las aguas, estamos acabando con la vida en general. Ya no hay donde no encuentra uno ni animalitos en esta selva tan bonita que era hace 20 o 30, 40 años que llevo de estar en el Guaviare. Según él, falta mano dura del gobierno. Si el ICA sigue vacunando hasta la última vaca del último rincón de la selva recién deforestada, dice, se crea un incentivo perverso. ¿Qué importa la selva que se tumbe siempre y cuando las vacas sigan a salvo de la aftosa? Nosotros hacemos la logística de los ciclos de vacunación, pero si hay que vacunar hasta el último semoviente que esté en el último rincón y al último rincón se le da su registro, entonces automáticamente a ese ganadero tiene cómo mover ganado y puede seguir deforestando. Esta agua cristalina que corre río abajo la custodian con celo Jairo Sedano Santamaría y su familia desde la Reserva Natural El Diamante de las Aguas, ubicada en la Serranía La Lindosa, apenas a 8 kilómetros de distancia de San José del Guaviare. Bajo la sombra de un árbol centenario, Jairo suelta sus verdades como látigos. La tierra no se puede multiplicar. La tierra se desgrosa tanto que la ecuación va de reversa.
La ecuación sigue restándonos todos los días porque nosotros odiamos todos estos árboles. Quizá el ganadero ni siquiera sabe que su vaca se harta 80 o 90 litros diarios. ¿Y dónde está esa agua? ¿Dónde la tiene si no la está cultivando? 2.000, 3.000 reses multiplique por 80, 90 litros que se consume una vaca. La deforestación es que... Habla como un viejo sabio, curtido por la vida, pero aún sorprendido por la inmensa capacidad de nuestros políticos para defraudarnos una y otra vez. Le pregunto qué sintió cuando el Congreso hundió el Acuerdo de Escazú, un pacto internacional para proteger el medio ambiente, y me contesta atribulado. Que el gobierno colombiano no nos quiere, que la Amazonía colombiana va a desaparecer. Que este pedazo de tierra no le importa al mundo. ¿Por qué la gente en Bogotá debería preocuparse por cada árbol que se pierde aquí? Le insisto. Su respuesta me deja estupefacto, por lo contundente, por lo azarosa, por lo sencilla. Estamos en la llanura amazónica, en ese piedemonte llanero, y allá está Sumapaz, allá arriba. La evaporación va para arriba y se posa en los páramos. Y los páramos riegan esa manito a Bogotá y nos generan ese acueducto para que los bogotanos hoy tengan ese líquido preciado en sus acueductos. Y jamás les hemos pedido que nos paguen la compensación ambiental, porque nosotros les cuidamos el agua. Pero sí yo le decía, o le diría a su merced, que con urgencia volteen la mirada al Guaviare, porque le vamos a acabar el agua a ustedes. Pese a las cuentas crudas de la deforestación en su territorio o de las construcciones urbanas que amenazan la serranía La Lindosa, Jairo no se rinde en su cruzada conservacionista. No hay brega perdida si la defensa del agua está de por medio. Los caminos de espinas hay que sortear. El camino difícil es bueno. Maluco también es bueno. En esa misma línea están varios colonos que se atrevieron a contarnos sus cuitas en cámara. Marisela Silva, por ejemplo, cuenta que muchos campesinos de Calamar erradicaron la coca de sus parcelas tras el acuerdo de paz, pero que el programa PENIS de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno les incumplió los pagos. Eso hizo que muchos vendieran sus tierras por cualquier peso a los acaparadores que están derribando los bosques del Guaviare. Porque es que el campesino se cansa de esperar y uno come. Nuestros hijos también tienen derecho a educarse. Entonces, al ver uno que todo se consterna, de que nada prospera, pues muchas veces preferimos es vender y pues lamentablemente los que pagan los platos rotos en la selva. Juan de Jesús Calle, de 72 años, también tiene su propia explicación sobre lo que está ocurriendo. Aquí la gente tumbaba muy poquito, digamos, yo tumbaba 1 hectárea para sembrar yuca, plátano, arroz y toda esa vaina, pero no podíamos hacer más. Después del proceso de paz, eso se acabó. Una persona afuera vendía una hectárea de tierra por 20 millones de pesos y aquí compraba 40, porque aquí la compraba 500.000 a 300.000 pesos. Entonces, ese fue el descalabro de la selva. ¿Qué hacer entonces para detener este descalabro de la selva? Con la filosofía sencilla del campo, William Ernest Romero dice que no hay salida distinta que conservar lo que nos queda. Mientras contempla el horizonte de bosque que todavía resiste la embestida de los deforestadores de turno, en sus ojos asoma una lágrima. Hombre, es duro. Porque mira uno muchas fincas grandísimas, pero como una mesa de billar. ¿Qué le estamos dejando a la gente? No. Estamos ya tristeza y miseria. Sueña conmigo, Colombia, tú tienes con qué soñar. Desde su finca El Morichal, una reserva forestal de la sociedad civil en el municipio del Retorno, José Abimelec Torres complementa esta súplica campesina. Que el dinero no se come. Si no cuidamos la selva, que es la madre del agua, digamos así, pues el día de mañana no vamos a tener agua y sin agua no hay vida. A pesar de este concierto de incertidumbres y del grito desoído de esta selva herida, el viejo José Abimelec, con guitarra en mano, sigue cantándole al país que todavía sueña. Solo falta, como dice, que lo hagamos realidad. Sueña conmigo y haremos caminos de libertad. Defenderemos la vida, un bien
sobrenatural. Colombia, familia unida, todos te respetarán. Qué bello país soñamos, hagámoslo realidad. Juan David Laverde.